Este domingo es el domingo de Cristo Rey y estamos viendo el reinado de Cristo a través del servicio, ¿verdad? Como nos dice Mateo 25 del 31 al 46. Porque el reinado de Cristo es la invitación a su pueblo a servir a todos y soportarnos nosotros unos a los otros, cargarnos y servirnos los unos a los otros. Pero dejamos a José la semana pasada en nuestra serie de sermones de pecado, venganza y gracia, en un encuentro con su padre y sus hermanos y la ira que estaba despertando y el pensamiento homicida en la mente de sus hermanos. Y yo quiero que me acompañen a Génesis capítulo 37, del 12 al 22, y posterior vamos a pasar al versículo 29 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y vamos al versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, o sea, ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, para darte gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Señor, sabemos que cuando estamos en tus caminos, reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y yo te pido en esta tarde, humildemente, en el nombre de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo, por el poder del Espíritu Santo.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pecado, venganza y gracia. Les voy a contar una historia mía, personal. En los años 70, yo pertenecía a la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Nuevo. Era vicepresidente de los jóvenes y líder de distrito de la juventud de la Iglesia de Dios Pentecostal a nivel de San Juan. Pero ya algo estaba ocurriendo por el estudio de la Escritura que me iba alejando del pentecostalismo, principalmente por el camino de abandonar las obras muertas que enseñaba el pentecostalismo y la manía infernal del movimiento de santidad. Dentro de esos pensamientos, una de las grandes prohibiciones que tenía el pentecostalismo, que le iba la vida espiritual a todo aquel que la quebrantaba, iba directamente al infierno, es si usted asistía al cine. Sí, yo sé que son imbéciles ahora en el siglo XXI, pero en aquel tiempo no sonaba tan imbécil, ¿oyó? Era un pánico y un terror para todo aquel que cree que la salvación se pierde. ¿Oyó? Era un infierno del cual yo me libré gracias a la gracia y que jamás volveré. Jamás volveré. Oiga, y estaban anunciando una película que el cartel era muy llamativo. La película se llamaba Coma. Una película que les recomiendo ver porque es una película muy buena, es un thriller muy bueno. Uno de sus principales actores, en aquel tiempo muy joven, Michael Douglas, muy joven, estamos hablando de los años 70, estamos hablando prácticamente hace más de 30 años porque yo no me había casado todavía con Diana, Diana era mi novia. Y la película más bien mostraba un problema grave en un hospital donde las personas morían periódicamente en el quirófano por intervenciones quirúrgicas simples, no complicadas, y morían de diferentes enfermedades, alguna intervención en un apéndice, alguna intervención simple, algunas posiblemente más complicadas, ¿verdad? Pero una enfermera se da cuenta de algo raro. ¿Por qué tantas muertes? Y empieza a investigar. En su investigación llega a un famoso instituto médico en los Estados Unidos donde se atiende a las personas que están en coma. Y lo interesante, y eso es lo que mostraba el cartel, es que las personas están en un cuarto suspendidas en cables y recibiendo asistencia médica para mantenerlos vivos dentro de su coma. Y le estoy, ¿verdad?, haciendo un resumen dramático de la película. Ella se introduce en este edificio en forma clandestina, por eso es un thriller, y logra escapar porque va descubriendo que hay un complot entre un grupo de médicos y este instituto para el tráfico de órganos. Y para lograr el tráfico de órganos tienen que matar a gente sana, que ellos comprueben que sus órganos son funcionales, que no tienen que esperar un accidente porque hay ofertas para esos órganos de miles de millones de dólares de personas que quieren seguir viviendo. La enfermera tiene un novio, Michael Douglas, también era enfermero. Y ella le comunica sus sospechas y lo que está ocurriendo, pero él considera que ella está un poco paranoica y que es imposible, y le dice, mira, ha muerto de esto, ha muerto de lo otro, no hay
una enfermedad, no hay una condición específica la cual delate que hay un complot, una conspiración de tráfico de órganos. ¿Sabe, hermanos? José no sospecha el odio de sus hermanos, no sospecha el complot de sus hermanos, no sospecha la conspiración, como dice Reina Valera, de sus hermanos. José era de un alma limpia, criado a los pies de su padre Jacob, ese que también tenía su pasado de engañador. Y cuando su padre lo manda a buscar a sus hermanos, él, en forma campechana, decide buscar a sus hermanos porque no sospecha nada. No sospecha que su vida está en peligro, no sospecha que va a ser víctima de venganza y de odio. Su corazón es un corazón limpio. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. En medio de la vida de José, de pecado, venganza y gracia, usted puede tener un corazón limpio y sus enemigos pueden ser poderosos, pero hay uno mayor al lado de usted. Que no importa las circunstancias que usted se ha puesto, no importa la hora terrible que usted se ha puesto, Dios ha decidido defenderlo. Oiga, y José va en busca de sus hermanos y en un momento se pierde, dice que está errante, y eso ocurre muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra búsqueda de corazón limpio nos perdemos el camino, creemos que todas las señales van a estar ahí y no necesariamente van a estar ahí y nos perdemos. Pero un hombre le indica dónde están sus hermanos. Y es muy importante a dónde va José. A Dotán. Es un acto de la providencia de Dios. Y usted va a entender por qué más adelante. Oiga, y cuando José se dirige a Dotán, allí encuentra a sus hermanos. El autor, Moisés, en el versículo 17 se adelanta al episodio. Porque al final del versículo 17 dice, entonces fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Puede significar dos cosas, yo creo que se adelanta. Fue que los vio a lo lejos, o Moisés está narrando el momento que llega a sus hermanos, para en el versículo 18 volver hacia atrás en la narración. Y cuando ellos lo vieron, dice la Biblia, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y esto es muy importante, yo hermano, muy importante. Porque ellos tenían a José todo el tiempo al lado de ellos. Todo el tiempo. Pero todo el tiempo también estaba Jacob atento. Porque mire, escuche bien, José posiblemente era ingenuo, de corazón limpio, pero Jacob no. Jacob sabía quiénes eran sus hijos. Jacob lo sabía. Los conocía muy bien. Y por lo tanto, cuando vieron la oportunidad de estar solos con José, por eso que usted ve que la narración empieza, José con su padre. José estaba todo el tiempo con su padre. Su padre lo cuidaba, o como decimos acá, se extralimitaba en el cuido. Lo sobreprotegía. Oye, cuando lo vieron de lejos, inmediatamente conspiraron, y esto es muy importante. Porque las conspiraciones, escuche bien, son procesos lentos de conversación y de planeamiento. ¿Oyó? Son procesos en el cual usted tiene que buscar el acuerdo de un grupo de personas. Son procesos que persiguen regularmente, no siempre, el término es peyorativo, conspiración, ¿verdad? Pero regularmente el mal contra algo o contra alguien. Pero lo increíble es que lo vieron de lejos e inmediatamente conspiraron. Sus corazones estaban dispuestos para la venganza y el asesinato.
No tuvieron que hablar mucho, no tuvieron que discutir mucho. El odio florecía en sus corazones y José caminaba con su corazón puro hacia aquellos que eran su propia sangre. Oiga, y no nos dejemos engañar por la propia sangre, ¿oyó? Por eso Cristo, en el pasaje que leyó Luisa en la segunda lectura, le decía a aquellos, qué tremendo, ¿verdad? Porque estuve preso y me fuiste a ver, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y no me diga lo contrario, porque yo lo he experimentado regularmente y muchas veces. Son los hermanos de la fe, más que tu familia, lo que hacen es lo que dice el texto. Por lo tanto, José, en su inocencia, son sus hermanos, son aquellos que le he dicho mis sueños. Wow, hermano, qué inocencia. Me dirijo a ellos para decirles lo que dijo mi padre. Y ellos conspiran para asesinarlo, pero la Biblia dice que Rubén no estaba en esa cabeza. ¿Sabe? Ya habían expresiones despectivas. Mira, por ahí viene el soñador. El que se pasa soñando que nosotros le vamos a servir. Ese que es el preferido de nuestro Padre. Ese que odiamos. Del cual nosotros nos vamos a vengar. Y José, ajeno a todo eso. Rubén se levanta porque sabe que el asesinato es el último paso terrible de un acto de venganza. Es el cenit del odio. Por eso Cristo decía que cuando tú tienes odio contra tu hermano en tu corazón, cuando le dices fato, ya eres asesino. ¿Oyó? No me venga que yo nunca he matado a nadie. No me venga con esas frases, hermano. Eso déjeselos allá para aquellos que se salvan por obras. Oye, a los fariseos que están allá afuera, nosotros somos reformados. Nosotros decimos, Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo. ¿Saben, hermanos? Cuando esta enfermera se escapa del instituto, llega en forma atropellada a su casa y llama a su novio. Y él llega y ella empieza a contarle lo que ha observado. Observó allí, hay una escena impactante, porque en el hospital se estaba entrevistando a un hombre para operarlo por una condición, sinceramente ahora se me escapa, pero era una nimiedad, una intervención totalmente nimia. Y allí en el instituto, el hombre está acostado boca abajo y se ve la escena que le están sacando los órganos y una enfermera llamando a diferentes lugares del mundo para mandar los órganos y diciendo las cantidades de dinero. Es escalofriante. Y ella le contaba y le contaba a su compañero y usted veía, oiga hermano, yo no sé si usted ha experimentado eso, pero eso despierta en uno la indignación. Él la trataba con como si estuviera tratando un cachorro, temblando, ¿verdad? Como que cálmate, posiblemente viste mal, o cosas así. Y ella espantada ante el asesinato, ante la mentira que estaba experimentando y estaba siendo testigo. En una, él le sugiere, vamos a hacer lo siguiente, ya que tienes, ¿verdad?, toda esa prueba por lo menos experiencial y tienes todos esos datos, vamos a reunirnos con el director médico del hospital. Reúnete con él para denunciar estas cosas y llamar a las autoridades. Dos ingenuos. Oiga, y cuando José llega ante sus hermanos, qué sorpresa. Aquellos que eran de su propia sangre, aquellos que eran del pueblo de Dios, lo que hemos estado estudiando, ¿verdad?, los jueves,
aquellos que él le había abierto su corazón para hablarle de sus sueños, lo agarran fuertemente, los jamaquean. Ya habíamos visto la semana pasada que ellos, dice la Biblia, en el versículo 4, que no podían hablarle pacíficamente, ya los maltrataban de palabra. Y ahora llevan acción y lo toman y lo maltratan y le expresan que lo van a matar. Y yo me imagino sus ojos inyectados de sangre, dispuestos a la venganza, no solamente con José, contra su padre, no se olvide eso, contra su padre, aquel que nos abandonó por aquel que nos olvida por contra su padre, aquel que le da regalos a y los jamaquean, y Rubén interviene preocupado y dice: vamos a tirarlo en esta cisterna, porque Rubén tenía el plan, oiga, de regresar a la cisterna, sacarlo y entregarlo nuevamente a su padre. Otro ingenuo, otro inocente. Oiga, y esta enfermera va y pide una cita con el director médico, un actor muy famoso de Hollywood, que ahora se me escapa el nombre, y creo que ya falleció, porque ya en la película era viejo, fue hace 30 años, aunque hay gente que dura 100 años, 100 y pico de años, dudo que él esté vivo. Y ella le empieza a contar, pero lo que sorprende al director médico, son los detalles que ella da sobre la conspiración. Cómo van y matan a los pacientes y le toman los órganos y los ponen en coma. Y él dice: en serio, vamos a tener que llamar a las autoridades. Y mientras está hablando con ella, le prepara una copa. Cuando usted vaya a llevar quejas en su trabajo, no beba nada, hermano. Y él le prepara la copa y ella le sigue contando y se bebe su copa. Oiga, los hermanos de José lo toman, Rubén se retira y ellos a espaldas de Rubén van a matarlo, pero ven una caravana de comerciantes, y esa es la importancia, hermano, de haber llegado a Dotán, de la providencia de Dios, de la importancia de la providencia de Dios, del cuidado de Dios, porque si José no hubiera llegado a Dotán, no hubiera pasado ninguna caravana, porque en Dotán era el lugar donde pasaban las caravanas de comerciantes. Y si no hubieran tenido otra alternativa, José hubiera muerto. Pero como Dios es el que controla todas las cosas, contra el pecado y contra la venganza, y como Dios es el que nos protege con su gracia, aún en medio de las circunstancias más oscuras, Dios lo envió a Dotán. Y allí vieron una alternativa: vamos a venderlo, vamos a salir de este sueño del muchacho, lo vendemos y ese se pierde por allá y no sabemos más nada de él. Lo interesante fue la venta, 20 piezas de plata. Sus hermanos vendieron a su hermano, sus hermanos vendieron su sangre por un odio injustificado, por una ceguera, por venganza totalmente descontrolada, por un simple 20 piezas de plata. Y usted era: pastor, si usted le dan 20 piezas de plata ahora. Oiga, hermano, no hay valor para la vida. ¿Sabe? Hace 2000 años un hombre vendió a su amigo por una cantidad de monedas también. Hace 2000 años un hombre entregó a un inocente como culpable. Hace 2000 años un hombre, Cristo dijo que mejor hubiera sido que nunca hubiera nacido.
Y es interesante porque desde el punto de vista histórico, y esto es importante, un detalle importante para Génesis, según los códigos de Hammurabi y lo que se sabe en los descubrimientos arqueológicos, ese era el precio de los esclavos en aquel tiempo, 20 piezas de plata. Lo que nos indica que el escritor de Génesis tenía que tener contacto con el código de Hammurabi y conocer la región. No pudo haber sido escrito muy tarde Génesis, porque entonces no podía tener esos detalles. ¿Sabe algo, hermanos? En ese momento José despertó a la realidad de la vida, a la realidad del odio, a la realidad de la venganza. José entendió y maduró en unos minutos y descubrió la capacidad de pecado del ser humano. Ese día murió la inocencia de José. ¿Sabe? Cuando ella bebe la copa, sigue hablando con el director médico y el director médico cambia de tema. Y ella le extrañó porque él empezó a hacer una apología, una defensa de lo difícil que se le hace a los médicos curar a la gente. Y la presión que tienen para curar a la gente. Y esperan de nosotros tanto. Y algunas veces tenemos que tomar pasos difíciles para mantener nuestras familias y curar a la gente. Y ella lo está oyendo y empieza a entrar en sorpresa como José. Y de momento le empieza un dolor abdominal, tan agudo y tan terrible que la tira al piso en la oficina del director médico. Y el director le empieza a explicar lo que está experimentando. Y le dice, escuche bien, ahora te voy a operar. Allí ese día, en ese momento, ella despertó. ¿De quién estaba rodeada? Y él inmediatamente, con esa pasmosa tranquilidad, la tranquilidad de los vengadores, la tranquilidad de los asesinos, la tranquilidad de aquellos que no tienen a Dios, levantó su teléfono, llamó y pidió una camilla y que prepararan el quirófano porque había una mujer con un profundo dolor de apendicitis, una enfermera. El dolor era tan agudo que ella no se podía expresar. En ese momento llega su novio y ella trata de explicarle y le dice que tienes una condición, hay que operarte y ya está todo preparado, ¿verdad? Y ella le dice, no, pero no le puede explicar, y él le toca el área. Yo me imagino que debe ser como un dolor de piedra, que es el dolor más agudo que yo he experimentado, ¿yo? Y él le toca el área del apendicitis y ella arquea de dolor y él le dice, ¿lo ves? Oiga, y Rubén llega y cuando no ve a su hermano en la cisterna, se rasga las vestiduras, entra el temor y ahora ¿qué voy a hacer yo? Es interesante porque el texto no te dice cómo le explicaron a Rubén, pero te da por sentido, ¿verdad?, que le explicaron y le dicen, vamos a tomar su túnica. Oh, hermanos, qué importante esa túnica. El símbolo del odio. ¿Cómo odiamos esta túnica? Así de imbécil y de bajo es la venganza y el pecado. Oye, toman la túnica y la rompen y cogen un cabrito y lo degollan y la llenan de sangre y todo preparado y se dirigen hacia su padre con la túnica que tanto odiaban, vendido su hermano que tanto odiaban y su padre que tanto odiaban. Porque, hermanos, hay que odiar profundamente a tu padre para crearle un dolor tan profundo como ellos planeaban crearle. Y llegan y le entregan a Jacob, mira, esta es la túnica de tu hijo. Y él reconoce la túnica y empieza a llorar y dice, debe haber sido despedazado y no encontraba consuelo en medio de su dolor y su lloro, porque su hijo amado había muerto. ¿Saben, hermanos? Cuando él le toca el abdomen y está todo listo para ser operada, el enfermero Michael Douglas oye al cirujano decir, peleando, porque él quería el quirófano 8.
Y le dijeron, es que está ocupado, mire que está regado. Le mire, tenemos aquí el quirófano 6. Y él dice, yo insistí en el quirófano 8. Y cuando él oye, se acuerda de una conversación que tuvo con ella cuando ella le mencionó el quirófano 8. Y él insiste en el quirófano 8, le preparan el quirófano 8 y su compañero empieza a correr y se introduce en las partes donde conectan el hospital, el área donde llevan oxígeno a los quirófanos, y busca el que conecta con el quirófano 8 y sube en un área, mire hermano, un área bien complicada, bueno, una película, ¿verdad? Y llega y de momento, hermano, encuentra una cajita con una bombillita. Si usted va a llevar una caja y le entrega una cajita con bombillita, tampoco la acepta, ¿oye, hermano? Muy importante. Y ve esa cajita con bombilla conectada con diferentes gomas y se da cuenta que la cajita interrumpe el oxígeno que se da a los pacientes, interrumpe más bien todo el proceso y empieza a dar monóxido de carbono. Y como el monóxido es incoloro e inoloro, no se percibía. Y cuando él ve la cajita funcionando, empieza a destruirla, y usted está en el asiento del cine, porque la cajita se resiste. ¿Sabe algo, hermano? Así es el pecado. ¿Sabe algo? Jacob está hundido en su tristeza, en su profunda tristeza. Se vistió de cilicio, se vistió, ¿verdad?, de luto. Algo que se ha perdido con los mensajes esos mensajes de motivación. Alguien muere y no lo dejan a uno en luto. No permiten que uno llore. Todo tiene que ser una alegría y bombas y yo no sé qué. Y ahora entierran a la gente con bombas y todo. A mí no me entierran con bombas, ¿oye? No, hermano. Muchas veces hay que soltar esa tristeza. Por eso la Biblia habla de luto. Cada cual reacciona a la muerte en muchas formas, ¿verdad? En diferentes formas. Pero el luto es muy importante para reflexionar, para tomar decisiones correctas. Oiga, y Jacob está en su dolor y guarda luto, dice el versículo 34, por su hijo muchos días. Pero lo que me impresiona es el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Oiga, ellos veían a su padre consumiéndose en el dolor. Veían a su padre destruido, incluyendo a Rubén. Eso es muy importante, porque Rubén lo quería salvar, pero a la larga fue conspirador, a la larga fue culpable, a la larga fue un cobarde. Oiga, y eso le daba a ellos duro, pero eran como pedernal. Y no podían consolar a su padre. Y allí estaba Michael Douglas tratando de romper esa caja y no se rompía, y seguía botando monóxido de carbono, y su novia siendo operada por un asesino, hasta que logra destruir la caja. Y cuando él baja al quirófano, el doctor ya había terminado, y la enfermera trata de despertar a la paciente y le dice al médico, no despierta, doctor. Y él tranquilo, pensando que ya la había matado, sigue, que va a despertar. Y ella seguía, no despierta, doctor. Y de momento la paciente tose. Y el doctor se está lavando las manos y mira hacia el lado, lleno de terror. Y afuera está Michael Douglas con 2 oficiales. ¿Sabe por qué? Porque no importa cuántas veces lo haga, el pecado lo va a alcanzar. Y su pecado lo alcanzó. Y su maldad lo alcanzó.
Y allí ellos, que habían destruido la vida de su padre, por su odio y su venganza, veían consumir a su padre, pero eran duros como pedernal. Pero un día su pecado los iba a alcanzar. Porque en medio del pecado y la venganza, la gracia de Dios no se detiene. El plan de Dios nunca será frustrado. Y Dios en su sabiduría termina el capítulo 37 con el siguiente versículo. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Los madianitas, instrumentos de Dios para el gran plan, escribían la historia de José para destruir la maldad, la venganza y el pecado por la gracia de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que la atesores en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Este domingo es el domingo de Cristo Rey y estamos viendo el reinado de Cristo a través del servicio, ¿verdad? Como nos dice Mateo 25 del 31 al 46. Porque el reinado de Cristo es la invitación a su pueblo a servir a todos y soportarnos nosotros unos a los otros, cargarnos y servirnos los unos a los otros. Pero dejamos a José la semana pasada en nuestra serie de sermones de pecado, venganza y gracia, en un encuentro con su padre y sus hermanos y la ira que estaba despertando y el pensamiento homicida en la mente de sus hermanos. Y yo quiero que me acompañen a Génesis. Cambiaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, o sea, ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial del Faraón, capitán de la guardia. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, para darte gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Señor, sabemos que cuando estamos en tus caminos, reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y yo te pido en esta tarde, humildemente, en el nombre de Cristo, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Llega a las necesidades de tu pueblo, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pecado, venganza y gracia. Te voy a contar una historia mía, personal. En los años 70, yo pertenecía a la Iglesia de Dios Pentecostal, capítulo 37, del 12 al 22, y posterior vamos a pasar
al versículo 29 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y vamos al versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre,